Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor Francisco González, académico, investigador, profesor asociado en materia de economía política internacional y política latinoamericana en Johns Hopkins University en Washington. Doctor, bienvenido. Gracias por brindarnos este tiempo y esta oportunidad. Muy buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Doctor, bienvenido a La Silla Roja. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Don Víctor Piz, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo, Enrique, doctor González, un gusto. Igualmente, mucho gusto. Gracias de nuevo. Pues abordar, doctor, con usted desde la perspectiva de análisis, de investigación académica, desde los Estados Unidos, estos momentos que pues vivimos no solamente en la relación bilateral México-Estados Unidos, esta severa crisis migratoria que tiene pues las luces de alerta encendidas en Washington y con mucha preocupación en el Departamento de Estado y en Homeland Security, en el Departamento de Seguridad Interna, como también temas regionales. Usted sabe que hace pues una semana México convocó y fue sede de la CELAC, donde tuvimos una serie de mandatarios de América Latina y el Caribe. Pero bueno, empecemos con lo migratorio, empecemos con la relación binacional y el impacto que esto está teniendo entre México y Estados Unidos. Me parece que hay como dos visiones. Por un lado, el gobierno de México y el presidente López Obrador proponiendo atacar las causas migratorias, que es un tema valioso, interesante, e invertir en programas sociales en Centroamérica. Esa es la perspectiva del gobierno mexicano. Y por otro lado, la de Estados Unidos como una exigencia de contención, de detener las corrientes y las afluentes de migrantes, ahora agravado, me parece, con la llegada de miles y miles de haitianos por la tragedia en su país. Un primer balance de esto, doctor, si es usted tan amable. Muchas gracias, Leonardo. El primer balance nos indica conflicto que sigue creciendo, a pesar de que hay contacto, a pesar de que hay intento de llegar a acuerdos, y de hecho la relación México-Estados Unidos en última instancia no está totalmente inmersa en conflicto directo. Hay acuerdos que de hecho se generaron desde antes que entrara a gobernar la actual administración aquí en Washington, D.C. Esos acuerdos que originalmente se establecieron en el año 2019 entre el recién llegado presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump, donde hubo un quid pro quo, un toma y daca, de acuerdo al cual el presidente Trump lo que pidió fue que México actuara como una barda de contención, ya que el Congreso aquí no le daba la cantidad de dinero que él deseaba para construir lo que él llamaba su bello muro. Quería una valla de contención humana, usar mexicanos, usar oficiales mexicanos para contener la migración, particularmente de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, pero evidentemente cuando se hacen estadísticas acerca de quiénes están del lado mexicano en la frontera México-Estados Unidos, hay sudamericanos, hay gente del Caribe, hay gente de África, hay gente del este de Asia, hay gente del Medio Oriente. Es un problema evidentemente muy importante, ha crecido mucho a raíz de la pandemia.
Pero por lo menos se llegó a ese primer acuerdo. Trump diciendo, tú no permites que vengan, que lleguen a tocar la puerta de los Estados Unidos muchos de estos migrantes que van a venir aquí a pedir asilo político, algunos refugiados, y yo no te pongo aranceles al acero, te ayudo con la cadena de suministro automovilística, que es muy importante para tu país. Hagamos eso. Y el presidente López Obrador quizá no le quedaba de otra. Estamos hablando de una relación muy asimétrica. Sin lugar a duda es David y Goliat. Y en algún momento el mismo presidente dijo, no nos vamos a poner a las patadas con Sansón, pero podemos analizar más eso acerca de cómo maneja eso de ponerse a las patadas con Sansón. Y en última instancia, tenemos entonces un sistema mediante el cual México provee de seguridad humana, intenta parar estas caravanas de migrantes y con Trump, a él no le interesan temas de derechos humanos, de cambio climático, dignidad de la persona, normas del sistema internacional, y obviamente hay un cambio bien importante en el momento en que Joe Biden gana la elección y se convierte en presidente en enero de este año, 2021. A partir de ese momento cambia el juego porque la nueva administración quiere mostrarle al público norteamericano que es muy diferente al expresidente Trump, quien era muy polarizante. Tenía un grupo fuerte que lo seguía, pero había también una mayoría que no solamente, había muy poca gente, quizá nadie, que se sintiera neutral acerca del presidente Trump. Hay gente aquí que realmente lo quiere muchísimo, que lo apoya, que cree que es la salvación. La mayoría del país, más del 50%, creen que es una calamidad para el presente y el futuro del país. El presidente Biden quiere desmarcarse totalmente de lo que representa Trump, y entonces algunas de sus primeras medidas son intentar echar para atrás justamente esas promesas acerca de la construcción del muro, acerca de ser duros contra la migración. Y entonces toma como parte de su programa la idea de, antes que otra cosa, promover una reforma integral de migración para permitir que no solamente los más de 11 millones de individuos sin documentos que trabajan en los Estados Unidos, que son muy productivos, que hoy día mantienen nuestras economías, México, Centroamérica, economías caribeñas, en tiempos de pandemia, las remesas son claves. Bueno, toda esta gente, el Partido Demócrata les dice, vamos a ayudarlos, y somos lo opuesto a Trump. Al hacer eso, hay un par de cambios sustantivos. Uno, Trump había dicho, quien llegue a la frontera y quien pase de México a Estados Unidos, los vamos a agarrar y los vamos a separar. Aquí vamos a separar familias. Vamos a enviar un mensaje muy rudo acerca de que esto no lo toleramos. Biden se desmarcó de eso y dijo, eso es inhumano, eso va en contra de la dignidad humana. Nosotros no vamos a separar familias. Nosotros quizá los regresamos, los agarramos en territorio norteamericano, los regresamos, pero los regresamos a todos. E incluso cuando se trate de niños, a los niños se les permite quedarse en los Estados Unidos por razones humanitarias. Ahí la buena voluntad terminó combinándose con la realidad dura de la carencia, de la pobreza, y entonces muchísima gente vino a la frontera México-Estados Unidos, y de ahí pues las muchas escenas muy trágicas. Llegaremos a Haití, pero esto empieza desde enero, febrero de este año, en las que vemos padres, madres, pasando bebés, pasando pequeños, pequeñas, al otro lado. Ojalá tú la puedas hacer, porque a ellos sí se les está permitiendo quedarse. Entonces, yo me quedo con la idea de que
de buenas intenciones están llenos los panteones y de que una política de cambio con una cara, sin lugar a duda, más humana, otorgándole mayor dignidad al ser humano, termina convirtiéndose en un proceso muy complejo, caótico, donde empezamos a ver, y entonces ahí ya todos los medios de comunicación mexicanos, norteamericanos e incluso de otros lugares empiezan a converger en la frontera, donde empieza a formarse campamentos con miles de gentes, pocos recursos, hacinamiento, condiciones insalubres. Entonces, iniciemos diciendo que esto es un cambio de política que se da a partir de enero, cuando los demócratas toman el poder y el presidente Biden quiere una política migratoria más humanitaria. Y número dos, una vez que se envía ese mensaje, hay una difusión inmediata en el mundo de hoy, vía las redes sociales, la gente se entera inmediatamente y hay un sinnúmero de redes informales, de familias, de clanes, que se están escribiendo. Ya cambió, vénganse para acá, láncense. De pronto eso se convierte en un fenómeno masivo y ni Estados Unidos ni México tienen la capacidad para darle una respuesta a estas condiciones básicas de higiene, de comida, de agua limpia, cuando de pronto hay 30, 40 mil, 50 mil gentes a lo largo de la frontera, en pueblos, en pequeñas ciudades, sin esa capacidad. Entonces, las buenas intenciones en este caso terminan generando un problema grave, no solo para los dos países. En última instancia, hay que recordar que los perdedores, los que pierden más, a quienes más les va a costar, es a los migrantes mismos. Sí, sin duda es el hilo más delgado en esta larga cadena de traslado, de movimiento, de esperanza, de mejor condición de vida. Leo por lo que nos dice, doctor, que pues fue un error estratégico en la administración de Biden, a lo mejor hacer este anuncio de un trato más respetuoso, más humano a los migrantes, sin declarar que abrían las puertas, pero sin una estrategia detrás de cómo detener, contener, incluso sin un diálogo con México. Enrique, te escuchamos, por favor. Doctor, pareciera que el gobierno de López Obrador en México, asumiendo la continuidad de esa función, cumplida a medias por esto que comentaba, por la incapacidad de frenar la ola migratoria, por ejemplo, de los haitianos, se ha sentido con la comodidad y seguridad de estar cumpliendo una tarea central para el gobierno de Biden, porque es uno de los temas de política interna más delicados que tiene la administración Biden. Y quizás si hay un fracaso en la política migratoria, esto tenga un costo electoral relevante, comenzando en las elecciones intermedias del 22 e incluso en las del 24. Y esto mismo ha dado un cierto margen de maniobra que el gobierno mexicano ha querido usar para poder tener espacios como, por ejemplo, hacer la invitación al presidente cubano, a Díaz-Canel, cosa que quizás hubiera tenido, se hubiese temido una mayor repercusión en la relación con Estados Unidos, de no sentirse tan indispensable para uno de los objetivos políticos centrales del gobierno de Biden. ¿Lo estoy leyendo correctamente, doctor? Me es imposible decir con absoluta certeza si el cálculo hecho por el gobierno federal mexicano responde antes que otra cosa a sentirse empoderado debido a este agujero, esta debilidad en Goliat, en el gran poder de los Estados Unidos de Norteamérica. Sin lugar a duda, y esto de alguna manera de hecho se había premiado, o sea, había habido una conducta
de parte del gobierno federal mexicano que durante los años Trump, que además coincidieron solamente un año, pero la relación fue muy funcional para ambos porque fue, como se dice, muy transaccional. Tú creas esta valla humana, no permites que estas caravanas lleguen a Estados Unidos. De hecho, si llegan, vamos a separar, vamos a encerrar, vamos a deportar sin ningún tipo de proceso legal. Y tú haces lo que se te haga tu santa voluntad en términos de la política económica, la política social en tu territorio. Entonces, de entrada, a López Obrador y a su equipo no les fue mal con ese cambalache, primero. Viene la sorpresa del cambio al iniciar la administración Biden y en efecto, sin lugar a duda, refiriéndome un poco al comentario de Leonardo acerca de ahí hubo una falta de cálculo o calcularon mal y prometieron demasiado, sí, sin lugar a duda, y no había un plan, un proceso detrás con los recursos humanos, financieros, técnicos necesarios para poder gestionar que iba a haber un cambio migratorio. Entonces, esto sin lugar a duda le da una carta fuerte a México en el sentido de que está jugando un papel como de portero, el portero del edificio. Yo digo quién entra, quién sale, eso puede ser muy poderoso. Entonces, el portero del edificio aparentemente sigue jugando el mismo papel, pero las reglas del juego cambiaron porque la administración Biden envió un mensaje más conciliatorio, abrazando la idea de dignidad humana y diciendo, aquí no vamos a encerrar gente, aquí no vamos a separar familias, pueden venir, pero tienen que formarse y el proceso es muy largo, de ninguna manera queremos que crean que todo el mundo es bienvenido, pero va a ser diferente que con Trump. Eso genera muchos incentivos para que mucha gente en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, decidan trasladarse a la frontera entre México y Estados Unidos, y sin lugar a duda, el gobierno de López Obrador se siente empoderado. Ahora, me parece un salto lógico atrevido, no tiene nada de malo, el atrevimiento puede ser correcto o incorrecto, si en última instancia lo que ningún otro presidente mexicano nunca había hecho, que es invitar a un presidente del país que sea para dar un discurso el 16 de septiembre, el día de nuestra independencia, particularmente el año en el que se consumó nuestra independencia, y a quien invita es al dictador, presidente Miguel Díaz-Canel, de un país con el que Estados Unidos tiene una bronca permanente dura. Entonces, no sé si el salto, de alguna manera pienso que si decimos sí, quizás es por eso que lo hizo. Entonces, la conclusión es, López Obrador es un hombre de riesgo, es un hombre que se avienta, es un héroe del sur, norte contra sur, los desarrollados contra los subdesarrollados, y que alguna gente quizá sí tiene esa imagen acerca de lo que sucede. Yo creo que López Obrador de entrada tenía una relación cercana con Cuba y con Venezuela debido a algunas de las gentes más cercanas en su círculo. El jefe de la oficina de la presidencia es íntimo del régimen cubano, vivió muchos años en Cuba, tiene familia cubana. Ahí hay un intercambio y una compenetración muy importante que no tiene que ver incluso con los Estados Unidos. López Obrador llega con una propuesta en la cual, si recuerdan, la premisa es la mejor política exterior es la política interior. Y no es sino hasta ahora, después de las elecciones intermedias,
donde de hecho les fue muy bien, pero el escozor de haber perdido la mitad de la Ciudad de México, el gran bastión de la izquierda moderna, desde las primeras elecciones de jefe de gobierno, 1997, con Cuauhtémoc Cárdenas, eso dolió. Ahí el presidente, está intentando abonarle, echarle madera al fogón del lado de los llamados puros, de la gente más de izquierda de su movimiento. Y ahí, sin lugar a duda, se encuentra una relación rica, variada, personal, de muchas de las gentes del más alto nivel en el gobierno mexicano, con sus contrapartes cubanas y por tanto con sus contrapartes venezolanos, desde la perspectiva de que Venezuela y Cuba desde el año 2000-2001 hacen una alianza estratégica que hasta el día se mantiene. Entonces no solo es Biden y no solamente es porque López Obrador se sienta más fuerte. Él ya tenía en su círculo gente muy cercana, gente de la casa de Cuba y por lo tanto de la relación Cuba-Venezuela. Sí, sin duda. Lázaro Cárdenas Batel, como ha señalado usted, doctor, de forma muy clara, ese vínculo, este tema complicado de los médicos cubanos que trajeron en 2 ocasiones. Ahora el PAN destapa un asunto de que hubo un contrato y se le pagaron millones. Es decir, claro, ese vínculo existe y se ha ido fortaleciendo y construyendo. Ahora, es un desafío de López Obrador a Washington, a Biden, a la Casa Blanca, hacerle la pasarela a Díaz-Canel, pararlo en la ceremonia importantísima del desfile en conmemoración de la independencia, dedicarle un discurso a lo que llama la dignidad cubana e incluso pedir que se declare patrimonio universal de la humanidad el tema de la resistencia al embargo. ¿López Obrador está desafiando a Washington, doctor, a su juicio? Yo lo vería de 2 maneras. La primera tiene que ver con esta idea de no se puede jugar a las patadas con Sansón, pero yo como líder vigoroso, carismático, dinámico, un líder con un ego grande, un líder a quien le gusta aparecer, aunque hable de frugalidad y hable de austeridad republicana y Juárez, a él le gusta aparecer, a él le encanta su perfil, a él le gusta ser protagonista. Hay ahí un asunto personal de ego, de decir, no le voy a dar una patada a Sansón, pero le voy a dar un pellizco. Y bueno, los pellizcos duelen, arden, pero no duran tanto. Entonces, hay por un lado, sí, el desafío. ¿Ustedes creen que somos absolutamente dependientes de ustedes? Bueno, estamos conscientes e incluso yo lo he dicho, no me voy a poner a pelear contigo a las patadas porque tú eres mucho más fuerte. Pero donde puedo, intento llevar a cabo acciones que de alguna manera, rindan a mi beneficio político, mantener a mi base contenta, mi base social animada, sí está peleando por la justicia, sí va contra el imperialismo yanqui, sí es uno de los nuestros. Y por otro, la otra visión es, a final de cuentas, en las semanas anteriores, la manera como el canciller lleva la relación, quien lleva todos estos asuntos es el bombero que apaga los fuegos del presidente. Estas labores, hay que recordar, siempre y tradicionalmente habían sido parte esencial de las funciones de la Secretaría de Gobernación. Y eso quedó truncado durante la época en que la ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, fue secretaria,
porque ella y gente como Alejandro Encinas vienen de una corriente más progresista, una corriente que hubiera querido efectivamente ser más, dar realmente bienvenida a inmigrantes, invertir en ellos, con la orden que le dio Trump al presidente López Obrador y después el cambio que hace Biden, la tabla rasa permanece igual. O sea, los Estados Unidos siguen requiriendo que México mantenga esa valla humana para que no permitan que lleguen caravanas, y de ahí el sinnúmero de artículos, de fotografías, de película que se ve, de agentes del Instituto Nacional de Migración pegando, pateando a inmigrantes tirados en el piso, pateándolos cuando están en el piso, que genera obviamente pues gran repudio, yo creo que en la mayor parte de los lugares. Entonces, el desafío es un instrumento retórico y de forma, pero recordemos, en política la forma es fondo, en la que él, el presidente López Obrador, logra colocarse de manera en la cual puede o quiere jugar tanto al héroe de país en vías de desarrollo y que tiende puentes y tira cuerdas para ayudar a sus hermanos también en vías de desarrollo, un héroe justiciero, un peleador, un luchador social, al mismo tiempo que su gobierno y que la gente a cargo de la política migratoria está básicamente enviando Guardia Nacional, oficiales del Instituto Nacional de Migración, a que paren como sea, aunque sea a golpes, a los migrantes que están intentando llegar al norte. Entonces, como dicen en inglés, como que este hombre, el presidente, he wants to have his cake and eat it. Quiere salirse con la suya en todas. Quiere quedar bien con su base, quiere quedar bien en la región y con su propia imagen de héroe, de luchador social, al mismo tiempo que en términos de las políticas públicas sigue habiendo una perspectiva defensiva, agresiva, en contra de todos los migrantes, porque al final de cuentas está siguiendo las órdenes de Washington, D.C. Hay matices ahí, doctor, coincido con su lectura, porque el capítulo de la relación Trump-López Obrador no ha acabado bien a bien de escribirse. Cuando como candidato dijo que nadie nos había insultado tanto, que nadie nos había agredido, que él iba a tener una actitud radicalmente distinta, y luego se puso de tapete, literalmente, y accedió a todas las presiones del gobierno de Trump. Esta relación con Biden me parece que es distinta y tiene contrapesos. Tenemos que hacer una pausa aquí. Don Víctor Piz, regresamos con usted de inmediato después de esta pausa. Volvemos. Estamos de regreso con el doctor Francisco González de Johns Hopkins University en Washington, revisando la situación bilateral y regional. Víctor Piz, adelante, te escuchamos. Gracias, Leonardo. Doctor González, la reunión de presidentes latinoamericanos en Palacio Nacional la semana pasada, donde estuvieron representadas 28 naciones, no logró la cohesión de los países participantes en torno a una nueva institucionalidad de la CELAC para convertirla en un foro alternativo de la OEA. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que cuenta con el respaldo de Washington, y esta idea de no sé si
debilitar o nulificar a la OEA, pues francamente se ve muy complicado, ¿no? Se ve difícil que se pueda hacer algo en ese sentido. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Ese es un punto clave en cuanto no solo la relación bilateral México-Estados Unidos, Estados Unidos, Latinoamérica, incluso foros globales que consideran siempre, digamos, la vecindad de los Estados Unidos, el hemisferio occidental, y pues toman pauta de acuerdo con las instituciones que existen. La OEA se creó en 1948 y, que quede claro, sí, es una institución guiada, financiada por Estados Unidos. Ellos llevan la voz cantante, es cierto. Y dependiendo de la época de Guerra Fría, ahí está, de nuevo, regresando al caso Cuba, ahí hubo un rompimiento importante. México en aquella época, uno de los únicos países que no rompió relaciones con Cuba a raíz de la crisis de los misiles en 1962. Ahí se le sacó a Cuba de la OEA, es decir, se le expulsó de la órbita del hemisferio occidental, liderado por los Estados Unidos. Yo aquí en Washington, viviendo aquí 16 años, leyendo, estudiando, escribiendo, enseñando todos los días acerca de política, me he dado cuenta, claro, de cómo funcionan estas instituciones. El exsecretario de la OEA, por ejemplo, José Miguel Insulza, chileno de la Democracia Cristiana, recuerden aquel golpe en contra del presidente Zelaya de Honduras en el año 2009. Ahí, sí, claro, eso sí, en círculos de Washington cayó muy mal, como si hubiera sido un paso que no estaba en el libreto, no estaba para que un secretario, que además ni siquiera es norteamericano, saliera en defensa de un presidente de izquierda que estaba cerca e intentaba estrechar lazos con el presidente Hugo Chávez para unirse a Petrocaribe y obtener petróleo a muy bajo costo. Bueno, ese golpe que la OEA denunció llevó a que el gobierno en turno, estamos hablando del gobierno Obama, estamos hablando incluso de demócratas que en teoría son más liberales, un poco más progresistas, básicamente congelaron a la OEA el resto del tiempo que Insulza estuvo ahí, porque ya no hubo confianza. Este está con los izquierdosos. Entonces, viviendo aquí, se da uno cuenta claramente de que este es, sí es un instrumento de política internacional, de política exterior, muy importante para los norteamericanos, relativo a sus relaciones con Latinoamérica. No me extraña entonces que haya habido reacciones. Veamos, por ejemplo, rápido el parentaje, los antecedentes de CELAC. Los antecedentes de CELAC están en el grupo de Río, que nació en 1986 y que juntó a Contadora, México, Colombia, Venezuela, Panamá, y a un grupo de apoyo a Contadora, países que recién salían de dictaduras militares brutales, Brasil, Uruguay, Argentina, para juntarse y decir, queremos ayudar a la democracia y antes que otra cosa, queremos soluciones pacíficas a las terribles guerras civiles en Centroamérica. Entonces, de entrada, ese grupo de Río ya inicialmente había tomado un par de pasos de distancia frente al Estados Unidos de aquella época, liderado por el presidente Ronald Reagan, muy de ofensiva, muy de vamos a acabar con el comunismo, somos el país elegido. Y entonces uno entiende que hay una dinámica, independientemente de que uno sea de izquierda o de centro,
donde no necesariamente tenemos que sentirnos cómodos como latinoamericanos en un foro como la OEA. La gente conservadora de derecha, más veces que menos, sí está contenta con ello, porque generalmente tiene una relación estratégica con los Estados Unidos. Caso paradigmático, Colombia desde la presidencia de Álvaro Uribe, el Plan Colombia. Bueno, entonces, a final de cuentas, hay una lógica detrás de por qué muchos latinoamericanos, líderes, opinión pública informada, el pueblo en general diría, sí, ¿por qué tienen que seguir llevando la batuta siempre nada más los norteamericanos? Y solo son los casos que a ellos les interesan, donde sí intervienen y median, en los que no, congelan todo. Entiendo eso. Crear una alternativa no solamente muy difícil, poco menos que imposible. Y para ejemplificar, me río por la tristeza, lo que mostró esta sexta cumbre de la CELAC es lo dividido que estamos los latinoamericanos. Estamos partidos por lo menos en dos, pero además en dos no cercanos, no se pueden tender puentes. Es una familia con bronca irreconciliable. Y se vio ahí en los intercambios entre el presidente Enrique Abdo de Paraguay con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, el intercambio del presidente Lacalle de Uruguay, en su caso con el presidente Díaz-Canel de Cuba. Somos una familia conflictiva, así es que si algo hizo esta cumbre fue poner los reflectores acerca de lo divididos, enconados y rijosos que somos los latinoamericanos cuando de economía política, prosperidad, posibilidad de integración para promover beneficios mutuos se trata. No solo no es posible, es casi imposible. Por eso está ahorita mucho toda esta literatura de diario, y dice, bueno, esto no nos enseñó nada. No, nos enseñó mucho. Nos enseñó los separados, lo divididos que estamos, y que ante esa situación real, crear un mecanismo multilateral paralelo a OEA es de locos, no es cierto, no va a suceder. Este viejo sueño de integración latinoamericana acariciado por décadas. Creo que hoy pues estamos tan lejos como hemos estado en otros momentos, confrontados, polarizados, divididos, y este retrato de la CELAC, como dice usted, doctor, lo mostró con toda transparencia y con toda evidencia. Enrique, por favor. Doctor, sin embargo, pareciera que de repente los vientos en América Latina pueden soplar a la izquierda. Por ejemplo, en la reunión de la CELAC hubo ausencias notorias y visibles como Brasil, Chile, Colombia. Países que próximamente van a cambiar sus ejecutivos. Y en los tres casos, por lo menos hay posibilidades de que nuevamente la izquierda se haga con el poder, lo cual podría cambiar el balance, no necesariamente para construir ese órgano multilateral que sustituya a la OEA, pero sí para dejar solamente casos como el de Ecuador, Uruguay, Paraguay, de gobiernos liberales, digamos, o más amigos del mercado, mientras que en otros, pues podríamos tener esta visión que en algún momento ya prevaleció en América Latina, que es prácticamente todo el cono sur y ahora también México con gobiernos por lo menos ideológicamente orientados a la izquierda. ¿Cómo ve esa perspectiva? Ese es un ejercicio
como de análisis de riesgo político a corto plazo muy, muy interesante, muy bonito para incluso el aula, con los estudiantes en la universidad, pero con consecuencias reales muy importantes. Disiento o no estoy de acuerdo con los colegas, analistas, tomadores de decisión, ejecutivos o simplemente académicos, quienes generan, digamos, dos canastas, la izquierda progresista anti-neoliberal y el centro derecha que, por definición, de acuerdo con el discurso imperante, tiene que ser neoliberal. De entrada, yo diría que una nueva presidencia de Lula da Silva, una presidencia de Petro, veamos qué sucede en Argentina. Argentina de izquierda tampoco vino el presidente Fernández, tampoco fue el presidente Fernández a México, porque ahora ellos lo tienen volteado de cabeza. Hay una crisis política muy importante. De hecho, cesaron al ministro de Exteriores durante la cumbre en Palacio Nacional en México. Entonces, de entrada, el lienzo es más dinámico de lo que parece, no es estático, y no es una balanza que o se mueve a la izquierda o se mueve a la derecha. Sin lugar a duda, el balance puede cambiar, pero yo no veo por qué no puede, y de hecho, mientras gobernó el presidente Lula da Silva, sí, sin lugar a duda, quienes sabemos de macroeconomía diríamos, se les fue, pero totalmente de las manos. Querer ser anfitriones de una Copa Mundial de Fútbol, querer ser anfitriones de una Olimpiada, sentirse petroestado, un poquito como en aquella época de la docena trágica con López Portillo, al final los coletazos. Hay que aprender a administrar la abundancia. Se les fue, al Partido de los Trabajadores se les fue de las manos, pero las posturas políticas de un líder como Lula nunca se acercaron, nunca se asemejaron a las de líderes como Maduro, como Díaz-Canel, como el Ortega de ahora, no el sandinista idealista de los 70s. Entonces, yo lo que veo a corto y mediano plazo es que está bien, esto continuará siendo un juego de balances en la región, en la que sí, de acuerdo con usted, tristemente, y eso sería digno de estudiarse con más detenimiento, los gobiernos terminan como que siendo jalados por imanes más hacia la derecha, más hacia lo conservador o más hacia la izquierda, más hacia el, digamos, quizá radicalismo, aunque hay radicalismos de izquierda y de derecha. Algo que es fehaciente, que nos falta en Latinoamérica, es ese centro social democrático, ese centro de puenteo entre el progresismo y el conservadurismo moderado, que está detrás del gran éxito de generación de prosperidad general en la Europa de posguerra, por ejemplo, en muchos regímenes en Asia del Este, con tintes más autoritarios, sin lugar a duda, pero en democracia también se puede. Entonces, yo diría, sí, vamos hacia la izquierda. Estamos hablando de que se va a fortalecer, le van a ayudar más a Díaz-Canel, a Maduro. No lo creo. No. Los que vienen en Chile, en Brasil, en Colombia, no se van a aliar con el bloque bolivariano. Sí, es una izquierda distinta. Coincido con usted, doctor. Pienso en Lagos y en Bachelet o en el propio Lula, siempre marcando distancia con Chávez, con Maduro, con Correa, entonces con Evo.
son izquierdas diferentes y sí es importante hacer estos matices porque si no uno pensaría que todo es bicolor y no es así, hay matices. Creo, sin embargo, que esta expresión socialdemócrata latinoamericana al estilo de la europea pues no ha cuajado en este continente. No hemos tenido experiencias auténticamente en esa línea, en el equilibrio entre regímenes más liberales, pero no en el extremo de la izquierda. En fin, no sé si nos falte. Víctor, por favor, porque nos estamos acercando al final. Víctor, adelante. Sí, perdón si me salgo del tema, nada más quiero preguntarle algo al doctor que él ha estudiado que tiene que ver con la pandemia. Dice la CEPAL en su más reciente estudio sobre América Latina, que lo publicó apenas a finales de agosto, que la recuperación económica no está asegurada ni siquiera en los países que han logrado una alta tasa de vacunación. En México tenemos una cobertura hasta ahora del 34%, o sea, la tercera parte de la población tiene ya, de la población total, tiene protección completa. Y la pandemia puso de manifiesto asimetrías, ¿no?, en la capacidad de respuesta de los distintos países de América Latina ante la crisis sanitaria. La pregunta, doctor, es ¿cómo lo ha hecho el gobierno mexicano? ¿Por qué se politizó tanto la estrategia? Una pregunta importantísima para el futuro cercanísimo, para hoy, para mañana y lo que sigue. En efecto, el último reporte de CEPAL, pues con una lupa muestra lo asimétrico, lo injusto, en última instancia, que es la economía política global cuando la dividimos entre los desarrollados y los no desarrollados. En este reporte se muestra que cerca del 70% de la población a la que se le vacuna, a los chicos hasta el momento, hasta los 2 años, no se les vacuna. Pero 70% de la población europea está hoy vacunada. En Latinoamérica, tomando el subcontinente como tal, no llegamos al 30%. Esas asimetrías son muy graves, generan ciclos de retroalimentación que polarizarán más, que generarán más desigualdad. A los ricos les irá mejor, a los pobres les irá peor. Entonces, ya contextualizando el caso mexicano, y lo he dicho en otros foros, el manejo fue pésimo desde el inicio, y la razón por la que fue pésimo la gestión fue por la manera en que se marcó la pauta inicial. Regreso rápidamente a la idea de el jefe de Estado actual mexicano, a quien le gusta mucho el protagonismo, quien se asume como siervo de la nación, se asume como gente proba, frugal, pero en realidad tiene un ego gigante. Esta persona, este individuo, este jefe de Estado, al inicio de la pandemia dijo, aquí no pasa nada. Y la razón por la que dijo que no pasa nada es, uno, porque no sabe. Y porque además estaba rodeado de Gutierritos. Dispensen, los Gutiérrez no tienen nada que ver con la peor. Es algo muy mexicano. Sí, señor, lo que usted diga, señor, lo que usted diga es de día, aunque sea de noche y esté uno en Saturno. Okay. Con este engranaje de toma de decisión, de entrada, nos levantamos a la pandemia, como dicen, con el pie izquierdo. Y como el jefe de todo esto no puede perder cara, no puede perder autoridad, eso jamás se rectificó. Esto es por aquí nos damos porque así se dijo. Eso es uno, es lo personal. Y luego viene esta grandilocuencia acerca de el papel que este jefe de Estado con un gran ego siente ya, que ya quiere estar en las hojas de la historia. Y él obviamente quería estar pues como un gran líder, como uno de los líderes más importantes, más
benéficos que ha tenido el país. Y para ellos, y esto es del dominio público, él traía una agenda absolutamente cerrada acerca de 3 o 4 gigantescos proyectos, viables, quién sabe, quizá ni siquiera sean viables. ¿Vale la pena? Ese no era el punto. El punto era, esta es mi huella. Esto es lo que se llama la 4T. Entonces voy a hacer una refinería, aunque las refinerías, 90% de ellas en todo el mundo pierdan dinero. Voy a crear un nuevo aeropuerto de la nada, cuando había uno medio construido, y además entonces me voy a pelear con todos los empresarios, quienes van a congelar la inversión. Se acabó el cuento de vamos a crecer a 4 o 5. Eso no va a suceder. Él ya perdió la confianza con todos, nacionales e internacionales. Nadie va a meter dinero. Si el gobierno dice, necesitamos para acabar la refinería, para acabar el aeropuerto, va a tener que confiscar riqueza, a ver si se avienta ese tiro. Nadie va a invertir. Entonces, en última instancia, México terminó siendo víctima de un liderazgo tremendamente truncado, ensimismado, ensoberbecido, y por eso es que somos el número 3 o 4, cambiamos, con muertes por cada 100,000 habitantes. Por eso somos el país, de acuerdo con los datos oficiales, que tiene el mayor número de defunciones de todo el personal de salud. Es un desastre. Este desastre se va a escribir en las hojas de la historia y va a estar perfectamente adosado a la falta de liderazgo del hoy jefe de Estado del gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y de sus gutierritos. No hay, y me temo que las consecuencias para la vida y para la economía de los mexicanos serán devastadoras, doctor, porque sí, la gestión y el manejo de la pandemia ha sido terrible y pues el número de muertes siguen sumándose. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, debemos despedirnos. Víctor, rápidamente, conclusiones y comentarios finales. Sí, agradecer obviamente al doctor que nos haya acompañado esta noche. Un tema no lo comentamos, digo, nada más lo pongo como punto final. A pesar de este cambio de retórica del gobierno de Estados Unidos hacia los migrantes, vimos esta semana estas imágenes lamentables, ¿no? La persecución con látigos y a caballo por parte de agentes de la patrulla fronteriza contra haitianos en el punto fronterizo de Acuña y del Río en Texas, donde han llegado miles de migrantes, la mayoría haitianos. Ojalá que no se repitan esas escenas, pero sin duda agradecer al doctor que nos haya acompañado esta noche. Enrique, por favor. Pues simplemente reitero el agradecimiento, sobre todo por darnos la visión multicolor, evitar nuestras percepciones a las que a veces somos proclives en México de ver blancos y negros en nuestro país y en la región. Gracias por darnos esta multiplicidad de tonalidades, doctor González. Muchas gracias, doctor. Sigamos en contacto, en comunicación, porque pues este proceso sigue, la relación bilateral creo que va a tener todavía altibajos. No nos dio el tiempo para abordar lo económico en el marco del TEMEC, y si pues vendrán protestas y paneles de controversia con el tema energético que está mucho, me temo, ocupando editoriales y notas allá en los Estados Unidos. Un abrazo grande hasta Washington y sigamos en comunicación. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Seguimos en la trinchera de DC. De aquí no nos movemos. Así es. Muchísimas gracias. Y a usted que nos acompaña, muchas gracias. Buenas noches. Aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces.